hace 4 años, grabé a madres que temían por la vida de sus hijos. Todo ha cambiado desde entonces. Raciel Jaure, Samuel Becerra, Dilfre Jiménez, Daniel Laya, José Gregorio Pérez, Davis Pérez, Brian Puerta, Rafael Velázquez, Argenis Navarro, Angelito Quintero, Cristian Malavé. Yulemar Nairobi Serpa, 16 años. Son algunos de los niños que han fallecido y por eso queríamos que aplaudieran, porque estos niños son unos héroes y queremos que quede constancia y que no se olvide. Las cifras tienen un nombre, un apellido, una familia detrás de cada cifra, de cada niño y de cada paciente que fallece. Sobre la primera intervención, en unos momentos presentaré a nuestra colega Catherine Martínez, la directora ejecutiva de Prepara Familia. Por favor, Catherine, adelante y muchas gracias. Hola, buenos días. Gracias por la oportunidad a todo el equipo y todos los que han hecho el esfuerzo para que esto sea posible. En primer lugar, mi presentación tiene que ver con la situación de las mujeres cuidadoras. Una fiebre misteriosa se arrastró por los pasillos del hospital, devorando el tiempo que compartimos con los niños que luchaban por sus vidas. Mientras los primeros niños empezaban a fallecer, Catherine viajó con Judith, una mujer cuidadora que sostuvo a su hijo de 12 años en sus brazos mientras fallecía. En su búsqueda por la justicia, llegaron hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para la cual grabé un video con mi teléfono, donde 9 padres y madres rogaban por la vida de sus hijos. Entonces les voy a presentar el video, en el cual varias madres del área de nefrología denuncian la situación que actualmente están viviendo. Vida que se podría salvar con un suministro regular de antibióticos. Mi nombre es Vicky Fernández, mi hijo se llama Andrés Samuel Fernández, tengo 3 meses y medio hospitalizada aquí en JM Los Ríos. Ya van 2 veces de cambio de catete. El primero agarró una trombosis en el cuello, el segundo lo tiene en la pierna y está contaminado. Ya los antibióticos no le hace efecto porque ya la bacteria se hizo multiresistente, pues, o sea, son bacterias que son demasiado fuertes y que ya de tanto tiempo cumplir antibióticos, ya los antibióticos no le hacen nada. Esta búsqueda incesante continúa. 4 años después de que el brote infeccioso y de que la vida de las 9 personas que grabé cambiaran por completo. Ok, bueno, vamos a ver el video.
artificial también lo veo, ¿no? Después de un tiempo. Fernández. Mi hijo se llama Andrés Samuel Fernández, tengo 3 meses y medio hospitalizada aquí en JM Los Ríos. Ya van 2 veces de cambio de catete. El primero agarró una trombosis en el cuello, el segundo lo tiene en la pierna y está contaminado. Lo único que vemos aquí es que las muchachas siguen contaminando y contaminando, no buscan solución alguna. Le cambian catete, pasan a dializarse y a la semana están otra vez contaminados porque así le pasó a mí. Sigue igual todo esto. Actualmente en el hospital no está llegando nada, la mayoría ha sido por donaciones. Entonces, si se puede, bueno, ayudar con lo que son los antibióticos para los niños. Que fue cuando le diagnosticaron que tenía la bacteria que se llama Klebsiella y Pseudomonas. Desde ese entonces, bueno, estoy hospitalizado aquí conmigo, ya tenemos ya 2 meses ya aquí en el hospital JM de Los Ríos. Han dicho que han hecho limpieza, pero igual los niños siguen con bacterias, se les cambian los catetes, igualito no sin antibióticos. tienen bacterias. Bueno, lo que se dice es que el área de muebles está contaminada y hasta que no solucionen el problema, los pacientes no van a dejar de contaminarse. Tenía en ese momento 2 bacterias, tuvo un mes sin catéter, se le colocó el catéter y otra vez tiene la bacteria y la que tiene ahorita se llama Klebsiella. Estoy aquí ha sido muy fuerte porque no le veo mejoría a mi hijo. Ya va por casi el segundo catéter, ya todavía está dando fiebre. No lo veo muy decaído, ¿verdad? Y la situación de hemodiálisis es horrible. En realidad quiero que nos ayuden para ver cómo hacemos con la hemodiálisis, para ver si la descontamina o a ver qué hacemos. Ya los antibióticos no le hace efecto porque ya la bacteria se hizo multiresistente, pues, o sea, son bacterias que son demasiado fuertes y que ya de tanto tiempo cumplir antibióticos, ya los antibióticos no le hacen nada. ¿Y su hijo no sufría nada de eso antes de venir? Mi hijo estaba normal desde que llegó aquí, el niño tiene con tensiones altas, con fiebre y se contaminó. El papá de Víctor. Alguien que nos ayude y en verdad porque ya como que nadie nos hace caso y ya hemos llamado ya a todo el mundo y ya estamos aquí preocupados por los niños, se nos van a morir, ya se han muerto 3, ya quienes siguen ya como se dice en la lista son los que quedan, entonces ya estamos angustiados. En nombre de Dios que nos ayude cualquier persona, bueno, que nos quiera ayudar, institución que nos ayude. Ok. El sentimiento de todas las madres que están ahí, la única quedo yo. ¿Sí? Sí, y a todos ellos se les murieron sus hijos. Wow. David, Víctor, Daniel, el otro David, Vicky. La única que queda soy yo. Bueno, vamos a... Ay, Dios mío. Ok, bueno, volvemos. Miguelito, yo la iba a volver justo donde estaba. Vamos directo a grabar. Duré 14 años en el hospital con mi hijo, con su problema, viniendo 3 veces para la semana a la diálisis. Mi última hospitalización fue de 1 año. 1 año, iba a cumplir 1 año, mi hijo falleció el 19 y yo cumplí el año el 20. Ya cuando hicimos ese video ya mi niño había fallecido, de hecho Samuel falleció el 11 de mayo, a un mes prácticamente se grabó ese video. Y todos esos niños estaban allí. Nosotros iniciamos esta lucha precisamente para que lo que le pasó a nuestros niños, que eran para ese momento solamente 3 los que habían fallecido, no les pasara a ellos. Y es triste de verdad sentarse aquí ahorita y decir que
Solo uno de las personas que grabó ese video está ahorita con vida, de resto todos han fallecido. Hasta los mismos niños pues que estaban ahí, que veían a sus amiguitos morir, era algo horrible pues. No es algo, o sea, que para alguien que no está acostumbrado no es fácil pues. No es fácil pasar toda esta situación. Una bacteria, se fueron todos. De todas las que estaban ahí, la única que quedó soy yo. Todas ya no vienen a veces a visitar a los pacientes, pero ya no tienen a sus hijos. Sus últimas palabras de mi hijo fue: digo, mamá, yo lo que quiero es descansar, déjame quieto. Estas fueron sus últimas palabras de él. Es muy difícil, es muy duro de verdad. Nos ha tocado muy duro, pero bueno, no tenemos otra cosa que seguir luchando, seguir luchando. Bueno, ahorita han llegado unos niños nuevos, yo le digo, ay, no sabes lo que les espera. Esta enfermedad es fuerte, creo que es la peor. Y ahí si tú no te pones las pilas o no tienes para medicamento o algo, o hacer examen de tu hijo, se te muere, o no tienes nadie que te ayude. Porque ahí lo único que hacen es hematología, lo demás tienes que pagarlo, los electrolitos, los gases, todo eso lo tienes que pagar por fuera. La representación del Estado, pues incluso la única respuesta que tuvo ante todo eso fue dar el pésame por los niños y como que pedir disculpas por toda la situación, pero ¿de qué valen esas disculpas si lamentablemente al salir de allí pues los niños siguen muriendo? Porque si nosotros en ese momento hubiésemos, no hubiesen fallecido los otros niños en las mismas situaciones en que fallecieron los nuestros, bueno, tú ves por lo menos una respuesta, pero lamentablemente no vale de nada que te digan, oye, lo siento, o si la situación se sigue repitiendo. Realmente nosotros tenemos como organizaciones de la sociedad civil desarrollar y seguir denunciando para que el Estado tome en sus manos pues este tema y realmente todas las exigencias que se le está haciendo, visibilizando todas estas situaciones, pues ellos decidan cumplir con las políticas públicas que ellos tienen en sus manos la posibilidad de hacerlo, porque realmente es demasiada el sufrimiento de estas familias actualmente, y por eso es que le solicitamos al ministro de Salud, el ministro actual, y a todas las organizaciones que están allí que cumplan con esas políticas públicas, porque realmente las familias lo merecen, pues lo necesitan. Acá hay un niño que lo están viendo. Aquí hay carros y Ajá, aplaude ya. La Comisión Interamericana otorgó medidas cautelares al servicio de nefrología y a 13 servicios más del Hospital JM de Los Ríos, el único hospital de niños de Venezuela, para evitar daños irreparables a la población hospitalaria. En otras palabras, se le instó al Estado por primera vez en la historia a tomar medidas para que ningún otro niño tuviera que morir bajo esas condiciones. No fue fácil, esto yo lo digo fácil, pero fue toda una lucha grande. Manifestaciones, acciones, de todo. Hicimos de todo para lograr justicia internacional para estos niños. La lucha en materia de derechos humanos es una lucha de largo aliento. O sea, nosotros sabemos que siempre vamos a estar en la acera de al frente. Esto es un Estado que no cumple con el acceso a la justicia, donde no hay un Estado de Derecho. Entonces, un país así, tú no vas a imaginarte que vas a tener todos los derechos los van a cumplir o que ellos no van a cumplir nada. Pero nosotros seguiremos exigiendo. O sea, nuestro trabajo lo tenemos que hacer. Y las medidas es poco para lo que realmente requieren los niños. Se trata de garantizar que por lo menos los niños enfermos, que son los más vulnerables, que son los niños que tienen patologías crónicas, puedan obtener la salud que ellos merecen. Porque ya de por sí tener un niño enfermo con cáncer o con una de estas enfermedades en Suiza o en Alemania es duro, pero en Venezuela es demasiado. Entonces hay que seguir, hay que continuar en esta lucha y bueno, sí, uno se afecta, le pasa de todo, pero hay que seguir.
después de la pérdida, de la alegría, de la persecución y la esperanza. No somos terroristas. No somos el enemigo. Solo somos madres y padres que quieren que sus hijos vivan. No existe una palabra para nombrar la pérdida de un hijo. Cuando nuestros padres desaparezcan, seremos huérfanos. Si nuestra pareja muere, seremos viudos. Pero ¿qué de nuestros hijos? Inspirado por esta carencia que sufría, la profesora de Duke, Carla Holloway, acuñó un término tan silencioso como su dolor: viloma. Una palabra en sánscrito que significa en contra del orden natural de las cosas. Los de pelo gris no deben enterrar a los de pelo negro. ¿Podrán estas palabras darle sentido a lo que ellas viven? ¿O haremos nuestras propias palabras?